Muy bien. Bueno, nosotros continuamos aquí en 1 Timoteo. Hemos estado hablando sobre cómo debería funcionar una iglesia. Realmente es uno de los temas más grandes de esta carta, uno de los propósitos, saber cómo debería funcionar la iglesia local. Entonces nosotros como iglesia tenemos una meta muy grande y si llevan un poco de tiempo con nosotros ya lo saben, pero lo vamos a repetir siempre, que una de las metas es que se levanten más personas y se involucren en el ministerio. Tanto aquí dentro de la iglesia queremos capacitar a los que están siguiendo a Jesús recientemente, pero también queremos enviar otros pastores, otros misioneros. Queremos abrir más iglesias bíblicas alrededor, no solo de Bucaramanga y Santander y Colombia, sino el mundo entero. Entonces, como hemos visto, es una buena obra desear eso, es una buena obra. Yo estoy orando siempre que hayan jóvenes y jovencitas y hombres y mujeres y hasta niños también que digan: Señor, donde tú quieras yo iré. Y ese deseo de servirle al Señor es una muy buena obra. Necesitamos obreros, tanto para involucrarse aquí en los ministerios de la Iglesia Ágape, como para ir a las regiones más allá que han de escuchar el Evangelio. Pero lamentablemente algunos deciden levantarse solo para caer después. Comienzan, pero no terminan. Eso se debe en gran parte porque no se cuidan a sí mismos. No se cuidan a sí mismos. La tendencia que tenemos como seres humanos es siempre mirar lo de otros y no lo de nosotros mismos. En otras palabras, nos descuidamos. Vemos los errores de otras personas, pero no podemos ver los propios que tenemos. Vemos las falencias y vemos la necesidad de otras personas de mejorar en ciertos aspectos, pero no vemos la nuestra propia. Entonces vemos nada más que 10 verbos imperativos en este texto que vamos a leer. O sea, son mandatos, son órdenes. O sea, son palabras directas. Y Pablo está hablando muy directamente a su hijo en la fe, muy directo a Timoteo, porque él quiere que Timoteo llegue hasta el final, habiendo sido fiel, habiendo acabado su carrera. Entonces vamos a 1 Timoteo 4, comenzamos en el versículo 11 hasta el 16. Dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese versículo 16, prestan atención especialmente a esa frase: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. En este texto vemos 6 áreas de nuestra vida que deberíamos cuidar. De pronto hoy no vamos a alcanzar a hablar de cada una. Vamos a ver la primera parte hoy y continuamos en 8 días. Pero la idea aquí en este texto es tener cuidado de nosotros mismos. Entonces vamos a orar y vamos a ver más profundamente qué dice aquí la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por amarnos. Gracias por esa preciosa sangre que fue derramada sobre la cruz del Calvario. En amor, Señor, nos amaste, nos salvaste, nos rescataste, siendo nosotros enemigos tuyos, siendo nosotros rebeldes e impíos, huyendo de ti, nos buscaste, Señor, y por eso te doy gracias. Gracias por convencernos del pecado, de justicia y de juicio, Señor. Señor, yo te pido que en esta mañana nos ayudes a tomar el siguiente paso, a descubrir vida en ti, pero también a vivir nuestra vida en ti. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar ese siguiente paso, bien sea de la salvación, de arrepentirnos y creer, o de bautizarnos, o de seguir, Señor, creciendo en el conocimiento, en la gracia. Señor, que siempre nos cuidemos, Señor, porque a veces que alguien piensa estar firme y luego cae. Señor, yo te pido que nos ayudes en esta mañana, que me ayudes a mí a declarar fielmente tu mensaje. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Bueno, vamos otra vez al versículo 11. Vamos un versículo a la vez viendo qué es lo que dice aquí el texto, la palabra de Dios. Dice en el 11 algo muy sencillo: esto manda y enseña. Esto manda y enseña.
Hay quienes mandan y enseñan porque tienen la disposición, tienen el talento humano, pero esto nunca será suficiente. Hay gente pues ellos son buenos oradores, o sea, pueden entretener un grupo de personas, son muy interesantes, son chistosos o tienen como no sé, palabras muy sabias para decir, o quieren ser vistos de los demás. Pero eso en sí no es suficiente. Tantas nuevas religiones y sectas comienzan simplemente porque un hombre o una mujer tiene el don de persuasión, tiene el don de hablar, de mandar y enseñar. Son líderes naturales, hablan mucho, usan palabras lujosas, con convicción emotiva, saben convencer a otros, pero no tienen base, no tienen un mensaje bíblico, no tienen realmente autoridad. Por esto, cuando dice esto manda y enseña, por esto Pablo da a entender el contenido de sus enseñanzas en el contexto inmediato. Entonces todo este libro está lleno de instrucciones sobre qué debería enseñar este joven Timoteo. Tenemos que determinar de una vez que nuestra confianza es la palabra de Dios. Lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Más o menos. Esta es la palabra de Dios. Nosotros damos gracias a Dios porque tenemos fácil acceso a la Biblia. Les confieso que hoy no pude encontrar mi Biblia, entonces estoy usando una prestada. Pero yo subí y hay Biblia tras Biblia, tras Biblia, tras Biblia. Aquí en la entrada hay Biblias, en sus dispositivos hay Biblias, de todas las versiones, en todos los idiomas tenemos fácil acceso. Si decimos, no, es que me da pereza para leer, entonces se puede escuchar la Biblia. Imagínense, tenemos tanto acceso a la palabra de Dios, pero olvidamos qué es la palabra de Dios. Tenemos en poco a la palabra de Dios. Entonces, segundo de Timoteo 3, quisiera que vayan ahí conmigo, si pueden, unas páginas hacia la derecha. Dice en segundo de Timoteo 3, comenzando con el 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para salvación, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, nos enseña cómo ser salvos, cómo depositar nuestra fe en Cristo. Dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, nos enseña lo que es correcto, que estamos incorrectos, cómo llegar a ser correctos y cómo permanecer en el camino correcto. O sea, la palabra de Dios es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, esta palabra de Dios, esas escrituras nos hacen maduros o perfectos o completos, pudiendo servir a Dios en toda la capacidad que Él quiere. Pero sigamos leyendo. El siguiente versículo es el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? En una segunda carta a Timoteo dice, la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos a saber cómo ser salvos y también para prepararnos, para capacitarnos en el servicio de Dios. Entonces predícala, compártela, enséñala. Esa palabra es lo que la gente necesita, porque aunque muchos hoy en día están apartando el oído de la palabra a cosas más bonitas, cosas más agradables, hay que predicar la palabra, amén, porque la palabra es lo que necesitamos. Esa palabra es lo que necesita el mundo. Si tenemos la palabra de Dios, podemos hablar con la autoridad que Dios da. ¿Escucharon eso? Si nosotros tenemos la palabra de Dios, si yo tengo aquí la palabra de Dios, yo puedo hablar con toda la autoridad de Dios, siempre y cuando diga lo que Él dice en su contexto, amén. Porque si yo me aparto de ahí y digo, no, es que hoy no vamos a usar la Biblia, hoy voy a darles 5 consejos para cómo tener éxito en la vida.
Y les voy a compartir cinco principios humanistas sobre cómo tener éxito en la vida. Y puede que sea una buena charla, pero eso no es lo que edifica realmente a las personas. Eso no es lo que necesita el mundo. Y yo no realmente tengo la autoridad para compartir un mensaje así. Porque si me aparto de la palabra, entonces no tengo autoridad. Yo soy simplemente otro ser humano. Yo no tengo nada especial. O sea, si yo digo, no, es que no vean lo que está escrito, yo recibí una nueva palabra de Dios, escúcheme lo que voy a decir. No, Señor, comprueben todo con la palabra, abran, escudriñen, miren a ver si son ciertas esas cosas. ¿Por qué? Porque si yo me aparto de la palabra no tengo autoridad, pero en la palabra tengo la autoridad que Dios da. Amén. Y ustedes también. Ustedes también. Dice, no, es que yo no soy pastor. No importa, si tú eres un hijo de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de sí, entonces usted tiene también autoridad de Dios para mandar y enseñar la palabra de Dios en otros contextos. Obvio, pues es bueno prepararnos, pero cada creyente tiene la autoridad que Dios da para enseñar lo que Él dice. ¿Qué es lo que dice aquí? Timoteo era un hombre joven. Sabemos por lo que dice ahí que era un hombre joven. Y cuando ahí más adelante habla de su juventud, ¿saben de cuánto, más o menos cuántos años tenía él? Entre 34 y 39. Esa es mi edad. Yo me acuerdo mucho cuando tenía por ahí 15 años, estaba comenzando ahí, yo quería predicar, y pues yo me aferraba mucho a este texto: ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé, bueno, eso veremos más adelante. Y dije, no, es que Señor, soy tan joven, pero quiero servirte. Entonces yo lo hice, no sabiendo que probablemente Timoteo tenía más de dos veces lo que tenía yo en ese momento. Pero entonces no importa, y eso hablaremos después. Pero sabemos que Timoteo era un hombre joven y no tenía una personalidad agresiva. Él, cuando entraba en un salón, en un cuarto, en un grupo de personas, muy probablemente era la persona que prefería estar como ahí detrás, mirando a todos. Sabemos eso por lo que dice la Biblia en cuanto a la descripción de él. Era evidentemente muy tímido, muy temeroso. Dice en 1 Corintios 16:10: si llega Timoteo a la iglesia de Corinto, otra iglesia, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Una y otra vez, Pablo está recordando a las diferentes iglesias. Bueno, Timoteo va, ustedes saben cómo es Timoteo, y ustedes saben que es como un poco temeroso, tímido, pero entonces hay que animarle, hay que no tenerle en poco, sino ayudarlo a cumplir la obra de Dios. Pablo le exhortó a Timoteo a mandar. En el griego eso es parangel, es insistir en algo, es enseñar esas cosas. Esta palabra griega es un término militar, da a entender, es una orden de los superiores. Entonces llega el capitán y dice: tengo órdenes del general que nosotros deberíamos ir a tal lugar, en tal fecha, con tantas cosas, con tal objetivo, y ya, vamos. O sea, habla con autoridad porque recibió una orden de un superior. Eso es lo que dice ahí. Tú puedes hablar con la autoridad de Dios porque tienes el orden, o sea, la orden, el mandato de Dios. El apóstol le estaba animando a Timoteo a permanecer firme y valiente en su ministerio. Pablo usó el mismo vocablo para Angel varias veces, o sea, el mandato, la orden. Entonces, en esta misma carta aparece una y otra vez. Él recuerda a Timoteo que debería mandar y enseñar estas cosas. Él dice algo y dice: esto manda y enseña. Dice algo, esto manda y enseña. Dice algo, esto merece aprobación. Todo el mundo debería escuchar esto. Esto manda y enseña. Cristiano, ¿crees que el mundo necesita el mensaje que tenemos aquí en las manos? ¿Crees que el mundo necesita eso? ¿Crees que tenemos la orden de Dios? ¿Tenemos el mandato de Dios para compartir el mensaje? Sí. Si es así, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a excusar? ¿Lo vas a encubrir? ¿Lo vas a compartir? O sea, dice Cristo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo.
Pero ¿qué pasa con esa luz si la escondemos? ¿Qué pasa con esa luz si no queremos que nadie vea? Eso es lo que está pasando con muchos cristianos hoy en día. Dicen, no, alumbre vuestra luz para que todos vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que vean a nosotros, es para que conozcan y glorifiquen a Dios. Si el mensaje es un invento humano, sería mucho mejor callarnos y sentarnos. Pero si es de Dios, alcemos nuestras voces, levantémonos, seamos valientes, hablemos con denuedo con todos. En amor, claro, pero diciendo la verdad. Entonces vemos que para tener cuidado de nosotros tiene que ver con nuestra confianza. Predica la palabra. Nuestra confianza, predica la palabra. Número 2, tiene que ver con nuestro carácter. Practica lo que predicas. Practica lo que predicas. Vamos a leer otra vez 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tememos demasiado lo que otros piensan de nosotros, ¿sí o no? Yo pienso demasiado en qué están pensando ustedes de mí. Y la verdad es que la mayoría de los que tememos lo que están pensando en nosotros, ni siquiera están pensando en nosotros. Si yo entro y digo, no, esa persona va a ver el grano que tengo aquí en la mejilla. Hola hermano, ¿cómo está? ¿Por qué está haciendo eso? No, nada. Y luego seguimos. ¿Y saben que las otras personas ni se dan cuenta de eso? Nosotros estamos tan conscientes y pensando tanto en lo que piensan otros de nosotros. Eso es lo que estaba pasando con Timoteo. Timoteo estaba viviendo su ministerio con temor. Estaba ejerciendo su ministerio con temor a lo que otros pensaban de él. Por eso, una y otra vez, Pablo le dice, no te preocupes por eso. O sea, Timoteo estaba tan consciente de su juventud. Algunos ya quieren hacer algo para Dios y Dios quiere hacer algo en ellos y por medio de ellos, pero no toman ese siguiente paso por temor a lo que otros dirán. Timoteo no solo tenía una disposición más tímida, sino también era más joven que muchos dentro de la iglesia que debería supuestamente enseñar. Muy probablemente los otros ancianos en la iglesia que él debería enseñar y ordenar y establecer más bien, eran doble la edad de Timoteo. Tenían 70, 80 años de pronto algunos de esos. Y Timoteo lo sabía. Ellos lo sabían, ellos lo recordaban seguramente. Pero todos tenemos alguna excusa. ¿Sabes que a Dios no le importa cuántos años tienes? Él te quiere usar para algo grande. Amén. A Él no le importa la excusa que tú le presentes. ¿Cuál es tu excusa? Ninguno tenga en poco tu juventud. Esa era mi excusa. Tu timidez, esa era mi excusa también. Tu vejez, es la excusa de muchos. Yo soy ya demasiado viejo, que otros lo hagan. ¿Se acuerdan de Abraham o de Moisés? Ambos eran muy viejitos cuando Dios comenzó a hacer algo en ellos. Ninguno tenga en poco tu condición médica. No, es que tengo esta enfermedad y no puedo. Ninguno tenga en poco tu pasado. Ay, pastor, es que tú no sabes las cosas que yo he hecho. Bueno, ¿sabes quién sabe? Dios. Y si estás en Cristo, Él decide no recordarse de eso. Dice, bueno, el pasado está en el pasado. Dice en la Biblia que Él separa de nosotros nuestro pecado. Es decir, que Él nos ve a nosotros. Y si estamos en Cristo, Él nos ama. Dice, pero no, es que Dios, tú sabes que yo te fallé esa vez y yo hice esto y eso. Y ahí está Dios como, ¿en serio? ¿Seguro? Porque yo veo aquí tu récord y dice que justo, tal y como Cristo. ¿Están escuchando, hermanos? La diferencia es si estamos en Cristo, Dios borra nuestras rebeliones. Dios dice que no, ya no me acuerdo de eso. Y uno dice, no, es que Señor, yo te fallé. A mí me encanta la historia de Pedro. Hoy Pedro era un hombre que decía cosas que no debería en los momentos menos adecuados, menos apropiados. Él hablaría la boca y se metería ahí la pata, siempre.
Y una vez Cristo está por morirse, esa misma noche le van a entregar, será arrestado y será llevado y el siguiente día morirá. Y Él les dice, me van a buscar, me van a llevar, me van a matar. Y Pedro al principio dice, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Tenga compasión, tenga amor por sí mismo. O sea, usted debería amarse, debería cuidarse mejor. No, vamos a permitir eso. Dice Cristo, no, es que yo voy a morir. Dice Pedro entonces, bueno, si tú vas a morir, yo también me muero a tu lado. Dice Cristo, no, esta noche es que todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro que dice, jamás te voy a abandonar. Yo siempre estaré aquí firme a tu lado. ¿Y qué pasa? Llegan dentro de unos minutos. ¿Qué pasa con los discípulos? Se dispersan, se esconden. Y Pedro ahí está, ahí como dividido. ¿Ustedes se han sentido así? Queriendo hacer lo correcto, pero no sabiendo cómo hacerlo, también queriendo esconderse. Entonces Pedro está ahí al lado, ahí están hablando en el juicio con Jesús, y Pedro ahí está calentando con el fuego ahí, la fogata. Y alguien dice, oye, tú eres de los discípulos, ¿no? Y él dice, no, no, ustedes están confundidos, que no, claro que no. Y se va y sigue ahí viendo lejos. ¿Y qué pasa otra vez? Alguien dice, no, yo creo que yo te vi con él. No, estás confundido. Y otra vez, y comienza a maldecir, comienza a decir groserías, comienza a decir vulgaridades, y dice, yo no le conozco ni siquiera a ese tipo. Jesús dijo que eso pasaría. Jesús le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y en ese mismo momento Jesús miró y Pedro se concientizó, tomó conciencia y se fue. Ese mismo Pedro, dentro de 50 días, se levantaría a predicar uno de los sermones más eficaces. Miles de personas aceptarían a Cristo y él llegaría a ser el líder de la iglesia allá, el líder entre los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Entre ese momento de fallar y el momento de predicar, Jesús resucitó, y aún así Pedro estaba como un poco tímido, pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa él de mí? Y Jesús le llama a Pedro. Ahí lo vemos en Juan capítulo 21. Jesús llama a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Ustedes saben que él renunció. Él renunció. Esa mañana él dijo, ya había visto al Cristo resucitado, ya había visto que era Cristo en verdad. Pero él dijo en cierta mañana, yo voy a pescar, voy a volver a mi vida vieja. Yo voy a volver a hacer las cosas que antes hacía, antes de Cristo. Y yo de pronto ya jamás voy a poder volver a servir. Él estaba pescando y no pescó nada. Jesús ahí estaba en la orilla, le dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va por allá? Echen las redes por el otro lado. Él lo hizo, una gran cantidad de peces. Se acercó, Jesús le preguntó, Pedro, venga para acá. ¿Me ama más que a estos? ¿A estos qué? Los pescados, los barcos, los discípulos, no sabemos. Y Pedro dijo, sí, pues me caes bien. Sí me caes bien, o sea, me gustas. Dijo Pedro, ¿me amas de verdad con el amor ágape, el mismo amor que yo tengo para contigo? Y Pedro dijo, no, es que Señor, tú sabes que te amo con un amor fileo, o sea, es un amor más fraternal, más de amigos. Tú sabes que te amo. Y 3 veces Jesús le preguntó. Y Pedro estaba un poco triste. De pronto Pedro está pensando, ¿qué va a pasar conmigo? Porque ninguno tenga en poco tu pasado, porque mi pasado es bastante fuerte. Yo fallé. Jesús volvió a usarle a Pedro y a tantos otros que han fallado. Ninguno tenga en poco tu familia, ninguno tenga en poco tu estrato económico, ninguno tenga en poco tu pobreza, tu riqueza, ninguno tenga en poco tu apariencia física.
Jesús dice, yo quiero usar tu vida. Amén. Yo quiero usar tu vida. Entonces hay que pasar eso. Hay que decir, bueno, no me importa que piensen otros, lo que me importa más que todo lo que piensa mi Dios. Pablo dijo en cierta ocasión, o sea, ¿realmente me importa lo que dicen todos de mí? Si me importara la opinión del hombre, si me importara todo eso, entonces no sería un siervo de Dios. Porque siempre van a decir cosas. Hay que servir a Dios, hay que vivir para Él y solo para agradarlo a Él. Ahora es importante hablar, pero el ejemplo de uno habla más que las palabras que dice. Para que ninguno tuviera en poco su juventud, Timoteo había de ser ¿qué? Un ejemplo. Volvamos a leer. Dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino diles a todos que tú eres el hombre de Dios. Amén, gloria a Dios. No. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino mándales a que te respeten. No. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Para que ninguno tuviera en poco su juventud, Timoteo había de ser un ejemplo. El pastor puritano hace siglos, se llama Thomas Fuller, dijo, aunque las palabras de los sabios sean como clavos clavados por los maestros de las asambleas, sin embargo sus ejemplos son el martillo para clavar los clavos y afianzarse más profundamente. O sea, es decir, que una persona puede hablar algo y decir algo que sea verdad, es como un clavo que estaba ahí puesto y un clavo ahí puesto con la mano, pero el ejemplo de su vida es el martillo que hace profundizar esa verdad. Qué buen ejemplo, ¿no? En lugar de exigir a otros que le tomen en serio, el mero ejemplo de la vida de Timoteo y su madurez espiritual sería lo que convencería a todos que deberían hacerle caso. Deberían entender que Él es el hombre de Dios, que va a enseñar la palabra de Dios con la autoridad que Dios da. Debemos ser ejemplo de que hay una lista de 6 cosas en nuestra Biblia ahí, y no es una lista exhaustiva, pero es un resumen de la vida que deberíamos llevar. Dice en palabra, quiere decir que nuestro hablar siempre debe ser genuino y amable. ¿De qué hablas? Sé ejemplo en palabra. En Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Joven, tú quieres de pronto servir a Dios, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, pero ¿cómo es tu hablar? ¿Cómo son tus palabras? ¿De qué hablas? ¿Con qué actitud hablas? ¿Cómo son tus redes sociales? Porque todo el mundo está viendo palabras escritas y ¿saben qué? Una vez que uno publica cosas ahí en las redes, siempre están ahí. Uno dice, no, es que yo puedo borrar. Pues realmente hoy en día hay tecnología para descubrir todo lo que uno ha dicho siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos ejemplos en palabra? Ahí sigue en conducta. Sugiere que nuestra vida debe ser controlada por la palabra de Dios. No debemos ser como los hipócritas que Jesús y Pablo y otros denunciaban. Dice en Tito 1, otro libro de las epístolas pastorales, Tito 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay muchos cristianos que profesan conocer a Dios, pero uno los ve en el trabajo, en el hogar, en el centro, aquí, allá, en la carretera, con tanta rabia, con tantas groserías, con malas actitudes, haciendo cosas que no se deben. Pues he hablado mucho de eso con algunos amigos, pero lamentablemente hay muchos que secretamente están viviendo una doble vida. No a la vista de todos los hermanos de la iglesia, pero a vista del mundo. De pronto están aquí y cantan al Señor aquí y oran y hasta enseñan. Y no solo en esta iglesia, sino en otras. Pero entre semana están en borracheras, en fornicaciones, en drogas y en tantas otras cosas. Como si nada. Que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso no es. Así no vive un cristiano.
Pero uno que quiere influenciar, uno que quiere ser un líder en la iglesia, uno que quiere servir a Dios, un obrero de Él, un siervo de Él, debería ser ejemplo en palabra, pero también en conducta, la manera en que vive. En amor, dice enseguida, señala el incentivo de nuestra vida. No obedecemos a Dios para que los demás nos elogien, para que nos vean, sino porque amamos a Dios, amamos a su pueblo. Su amor nos constriñe, dice. Le amamos y amamos a otros porque Él nos amó primero. Así debería vivir en amor todos los cristianos. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es amor. El cristiano vive una vida marcada por el amor. Amamos de verdad. Amamos con el amor con que Dios nos ha amado. Sé ejemplo, Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor y en otro lugar en espíritu. En espíritu significa que vivimos nuestras vidas siendo llevadas por el espíritu, manifestando el fruto del espíritu. Ahora, ustedes saben que ninguno de nosotros podemos ver lo que está dentro de los otros, ¿cierto? Yo no puedo ver qué está dentro de ti. Si tú eres salvo, entonces el Espíritu Santo está dentro de ti. Dice en Efesios que somos sellados con el Espíritu de la promesa. En el momento de creer el Evangelio, Él nos sella, Él nos da las arras de nuestra salvación. Es como la garantía, el depósito de lo porvenir, estar en perpetua comunión con Dios y en perfecta comunión con Dios. Pero si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué va a pasar? Va a haber una transformación que comienza en lo interior, pero que se manifiesta en lo exterior, ¿sí o no? Va a haber una transformación. Escuchen lo que dice en Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, hay una guerra continua en todos nosotros entre la carne, es decir, que el viejo yo y el espíritu, que es lo que Dios quiere. Entonces hay una guerra. ¿Ustedes están conscientes de esa guerra? ¿Sienten esa guerra en sí mismos? Yo sí. Todos los días de mi vida yo tengo que luchar. Entonces, ¿qué dice? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista de cosas y de pronto uno dice, no. Bueno, la mayoría, pasé. Así no funciona. De pronto, es que la tendencia humana, así hago yo. Yo digo, bueno, yo no soy homicida. Yo no soy adúltero. Pues yo solo he estado con mi esposa siempre. Nunca más con nadie más. No soy fornicario, gracias a Dios. No soy inmundo, no soy lascivo. No entiendo qué significa eso, pero bueno. No soy idólatra. Yo no tengo estatuas en la casa de hechicería, para nada, ¿no? Yo nunca estoy haciendo así encantos. Envidias. Bueno, no hablemos de eso. ¿Cierto? Entonces, esas son las obras de la carne. Así somos nosotros los seres humanos, naturalmente. Pero luego hay un contraste. Dice en el 22 más, el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es decir que seremos perfectos en todo esto. Pero si no hay nada de eso en nuestras vidas, no somos de Dios. Debe haber una guerra, sí hay una guerra,
Pero el Espíritu que está en nosotros produce amor, Él produce gozo, Él produce paz a pesar de las circunstancias. Entonces cuando Timoteo está diciendo, o cuando Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor y en espíritu. Él está diciendo, vive una vida controlada por el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu te guíe, te lleve, que produzca fruto en tu vida. Dice enseguida, sé ejemplo en fe. En fe implica que confiamos en Dios y le somos fieles. La fe y el amor frecuentemente van juntos. La fe siempre conduce a la fidelidad. Los justos vivirán por la fe. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Según Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Hay que ser ejemplo de fe. ¿Quieren saber cómo aplicar eso a nuestras vidas? Cuando estamos en una situación y no sabemos qué está pasando, no sabemos qué va a pasar, de pronto nos despiden del trabajo, de pronto no nos alcanza para pagar, de pronto hay una enfermedad, bien sea en nosotros o en nuestra familia, de pronto hay un problema con otras personas, de pronto hay un vecino que siempre está molestando y uno como se molesta mucho, de pronto hay esto, el otro, de pronto hay tantas cosas que están pasando. ¿Qué hace un cristiano? Pues primero, su palabra es para edificación. Su conducta es conforme a un obrero de Dios, un hijo de Dios. Su amor, ama a los que no merecen ese amor. Su espíritu produce todo eso lo que hemos hablado. Pero en fe dice, yo no sé qué está pasando, pero yo sé que Dios sabe y voy a confiarle. Amén. Yo no sé qué va a pasar, pero yo conozco al que sí sabe y voy a estar caminando junto a él como uña y mugre. Yo sé que yo soy el mugre. Yo me apego con el Señor. Amén. La fe dice, yo le confío. Seamos ejemplos de fe. En pureza también enseguida dice, es importante ya que vivimos en un mundo pecaminoso. Éfeso, la ciudad donde ministraba Timoteo, era una ciudad llena, un centro de promiscuidad. El joven Timoteo se enfrentaba a las tentaciones, tanto como nosotros lo hacemos hoy en día. Él debía conservar una relación casta con todas las personas, inclusive con las mujeres de la iglesia. Dice en 1 Timoteo 5:2, ahí enseguida lo veremos la otra semana. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Su relación con otras personas dentro de la iglesia debería ser como con una hermana, con pureza, con pureza. Es mantener limpia la mente, el corazón, el cuerpo. Seamos ejemplos de pureza. Ahora, ya basta el cristianismo que habla mucho y sigue viviendo igual al mundo. Entonces, hablar de confianza en la palabra, sí, eso es súper, pero hablar del carácter, que es como el martillo que clava esos clavos. Hablar de una vida que practica lo que predica, eso es lo que necesita el mundo. Es hora de marcar una diferencia, es hora de levantarnos como ejemplos de la piedad, no con soberbia, sino lo opuesto. En humildad caminemos hacia Cristo, invitemos a otros para que nos acompañen. No es que hayamos llegado. Los que te rodean necesitan saber cómo seguir a Jesús de una forma tangible. Necesitan ver un ejemplo de cómo es un hijo de Dios. Hombres, sus familias necesitan ver un ejemplo en ustedes por cómo es un hijo de Dios, cómo es un hombre de Dios, un hombre de valor. Madres, sus hijas, sus hijos necesitan también ver el ejemplo de piedad. El mundo nos necesita urgentemente. ¿Por qué? Que ya muchos dicen que son cristianos, pero viven igual a los demás. Entonces los que no son cristianos conocen a los supuestos cristianos y ¿qué dicen? Si eso es ser cristiano, no gracias. Si eso es ser cristiano, no gracias. No solo tienen los mismos problemas, pero tienen la misma reacción ante los problemas. Y además de eso están perdiendo tanta plata y tanto tiempo en la iglesia para vivir una vida igual a la mía. Son miserables, yo soy miserable, ellos están miserables, entonces, ¿para qué?
¿Están tristes? ¿Envidiosos? ¿Celosos? No, ¿ya para qué? Cristianos, levantémonos. Levantémonos con ese ejemplo. Dice Pablo en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. No solo es aprender y oír, es ver. No solo es escuchar, es ver. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, el haz lo que digo, no lo que hago, no funciona para los padres, ¿cierto? ¿Cuántos padres pueden decir, bueno, yo le dije a mi hijo que hiciera tal cosa, no lo hizo, pero comenzó a hacer lo que yo realmente estaba haciendo? ¿Sí? ¿Serían honestos? Yo sí. Hace días yo me concienticé de esto porque yo le dije a mis hijas, ustedes están pasando tanto tiempo en los dispositivos, ay, jugando y viendo YouTube y jugando juegos y todo. Ustedes están pasando tanto tiempo en eso, no hagan eso. Y luego, ¿qué hice enseguida? Ay, no. ¿Son culpables también o solo soy yo? Pensamos que simplemente decir algo es suficiente, pero no, es que el mundo necesita un ejemplo para seguir. No funciona en la crianza de los hijos decirle algo y hacer otra cosa, y tampoco funciona en la iglesia. Entonces, iglesia, hablamos de dos cosas de las 6 en esta mañana. Hablamos de la confianza que podemos predicar la palabra y de carácter que hay que practicar lo que predicamos. Entonces vamos a cerrar por el momento ahí, seguiremos el estudio en 8 días si Dios permite, y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y que estemos siempre trabajando en el ejemplo que vivimos. Señor, muchas gracias por amarnos, gracias por todo lo que has hecho. Señor, gracias por perdonarnos todas las faltas, todos los pecados. A pesar de todo lo que éramos, Señor, tú nos hiciste tus hijos. En fe, por la fe en Cristo, Señor, por recibir a Cristo, ahora tenemos potestad de ser llamados tus hijos. Ahora ayúdanos a vivir como tus hijos. El mundo necesita urgentemente ver una diferencia. Hay muchos que dicen ser cristianos, hay muchas iglesias y no todas son malas, pero sí hay muchos malos ejemplos. Y el mundo dice entonces, yo no quiero nada que ver con eso. Pero si tan solo pudiera conocer un verdadero hijo tuyo, Señor, un verdadero seguidor tuyo, no una persona perfecta, pero una persona en proceso, una persona que predica lo que predica. Señor, yo te pido que seamos nosotros esas personas, no para que nos alaben a nosotros, sino para que te conozcan a ti. Porque entre más las personas nos conozcan, sí, así tal y como somos en el mundo, sabrán que nosotros no merecemos ser salvos. Sabrán lo pequeño que somos, pero sabrán lo grande que eres tú, lo poderoso que eres tú, lo amoroso que eres tú. Señor, permíteme ser un ejemplo. Permíteme predicar con denuedo, con la autoridad que tú das, pero no solo a mí, sino a cada persona aquí presente. Señor, yo te pido que obres en el corazón de ese joven que de pronto está luchando con decidir qué va a hacer con su vida. Que se ponga en la brecha, Señor, que se levante. Habiendo creído el Evangelio, ahora permítele ser un heraldo del Evangelio. Yo te pido que levantes obreros aquí en esta iglesia Ágape, Señor. Que eventualmente podamos enviar familias, personas mayores y jóvenes, Señor, para hacer tu obra alrededor de este mundo. Sobre todo, Señor, guárdanos en tu amor, guárdanos en humildad, para que no pensemos que somos nosotros, que vivamos en la gracia, Señor. Yo te pido por aquella persona que de pronto no ha nacido de nuevo, no ha creído, está ahí en el borde, está en el lindero de la fe, pero no quiere tomar ese paso, Señor. Yo te pido que le convenzas, Espíritu Santo, que obres en él para la convicción de su pecado, que le convenzas del pecado,
de justicia, convenciéndole que no es justo, no es suficientemente justo, y de juicio, sabiendo que un día tendremos que rendirte cuentas. Que le lleves a Cristo, Señor, que esta mañana esa persona pueda tomar ese paso en arrepentimiento y fe y creer en tu sacrificio, creer que tú resucitaste de los muertos, habiendo cancelado la deuda, creer en ti como Señor y Salvador, que te entrega a ti su vida. Te pido que te glorifiques, por esto te pido en tu nombre.